De allí que la primera pregunta, sin duda, para mi invitado será: ¿y para cuándo la Unión Europea revertirá el bloqueo que acompaña a Estados Unidos, sanciones ilegales, inconstitucionales en contra de la Carta de Naciones Unidas? Nos acompaña para ello Juan Romero, diputado en la Asamblea Nacional, doctor en Historia, politólogo, docente universitario. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Excelente. Permíteme Adelante, retirarme el tapaboca. que tenemos la La distancia distancia adecuada, necesaria y sí. adecuada. Muchas gracias, Gracias, bienvenido. Tatiana, por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con Telesur. Muchísimas gracias. Esta pregunta, que ya de hecho la teníamos en titulares, habla la Unión Europea de, así, Venezuela debe revertir de manera inmediata esta decisión que toma sobre la embajadora, sobre la, además que corrían 72 horas para que se retirara en el marco de las convenciones internacionales. Mira, ¿Qué te hace pensar con respecto a cómo actúa el bloque europeo? lo primero es una muestra contundente de las profundas contradicciones que están dentro del denominado bloque de la Unión Europea. Yo creo que en primer término, en términos de la comunicación pública, hay una idea muy errada en torno a la percepción de la Unión Europea como un bloque unitario. Es decir, tienes el caso del Brexit, tienes las posiciones que otros países como España, Francia o Alemania han venido manifestando y que muestran tensiones hacia lo interno de la Unión Europea. Pero no solo son tensiones que tienen que ver con un desarrollo histórico desde la finalización de la Segunda Gran Guerra, sino que tiene que ver sobre posturas diferentes en relación a esto. Mientras que Borrell señala lo que indica y avala la decisión del lunes pasado de generar unas sanciones unilaterales, medidas coercitivas bajo ningún concepto ajustado desde el punto de vista del derecho internacional público, uno ve a Alemania cuestionando algunas decisiones, ve a algunos personajes dentro de esa comunidad de la Unión Europea también estableciendo. Entonces, lo primero creo que es entender que la Unión Europea no es una unidad monolítica. Segundo, que hay contradicciones internas. Y tercero, y esto hay que resaltarlo desde el punto de vista del éxito de la gestión diplomática de Venezuela, se ha venido generando un acercamiento, en algunos casos muy visible, en otros con un muy bajo perfil, pero que indican una constante, un esfuerzo de la Cancillería venezolana, y hay que resaltar ahí la labor que el canciller Jorge Arreaza viene haciendo juntamente con el equipo tanto de Cancillería como de Vicepresidencia de la República, en cumplir con uno de los elementos de la Carta de las Naciones Unidas, eso es la resolución pacífica de conflictos, en este caso en torno a representación. Yo creo que además, en segundo término, debo señalar que hay una constante. Desde el 2016 la Unión Europea ha venido incrementando como parte de una acción que no puede ser vista, a pesar de ese primer elemento que señalo, de que la Unión Europea no es una unidad, no puede ser vista sino solo desde un concepto, imperialismos colectivos. Es decir, es la presunción y el interés de Estados Unidos bajo su lógica del destino manifiesto, es la presunción de Inglaterra acompañando a esa acción de Francia, esencialmente los imperialismos colectivos, intentando actuar bajo una presión constante, que insisto, violenta todos los mecanismos establecidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas sobre resolución pacífica de los conflictos. En ninguna parte dice que es legal que un país sancione a otro, salvo, como lo recordábamos en el informe, que se tome una decisión dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, de hecho, además, de resto, todo es ilegal. Debe haber y un para proceso. cada país es Sí, inconstitucional. la sanción es un mecanismo del derecho internacional público, sin lugar a dudas, pero tiene unos pasos. Proceso, ¿no? Eso es como que a ti se te acuse o a mí se me acuse de un delito y se nos declare culpable automáticamente. Tiene que tener un proceso, entonces tú concurres, tú presentas o evacúas, como también se llama en términos jurídicos, las pruebas, se genera una deliberación al respecto y se produce un pronunciamiento. Las sanciones son, desde el punto de vista del derecho internacional público, Tatiana, solo una derivación cuando un país, un organismo internacional, en este caso el Consejo de Seguridad o algún otro, hace un pronunciamiento firme en contra de un Estado. Y ese Estado se niega absolutamente a acogerla. No es el caso de Venezuela. Tú debes recordar cómo en el caso de Michelle Bachelet,
que insistió constantemente sobre una visita para verificar en sitio las condiciones, las denuncias que diversos actores, sobre todo de la oposición, han venido haciendo y cómo el gobierno venezolano accedió. Es una recomendación de un organismo internacional y Venezuela no dijo no. No dijo, no lo voy a permitir, Sí, no cerró las puso puertas, al trabas en contrario, les absoluto, dijo, generó todas las vengan tanto facilitaciones. tiempo Claro, como quieran. ¿no? Y lo mismo ha sucedido, fíjate, pero además la futilidad del argumento. La agregación de estos 19 funcionarios hace que en total sean casi 56 los sancionados. Sí. Entonces, y allí sobre estos, ahora que bien recuerdas, estos altos funcionarios, para preguntarte acerca de esas contradicciones, a ver si se logra entender de alguna manera si tienen alguna estrategia realmente con respecto a la política latinoamericana y sobre Venezuela en particular. Entre los funcionarios se encuentra la presidenta del CNE y el vicepresidente del CNE. El gobernador del estado de donde yo soy diputado. Me refiero específicamente al procesos electorales que ellos los encabezan. Malos si se hacen elecciones y malos si no se hacen elecciones. Así que también allí marca la contradicción, pero detrás de eso lo que uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere la Unión Europea sobre Venezuela? Míralo de esta manera, para dar un poco de detalle de lo que ustedes han señalado. Es Ceballos, que es el comandante estratégico operacional, que es el que encabeza un equipo de acciones especiales en contra de operaciones encubiertas o black operation, es decir, procesos de incursión de un segundo o un tercer país, violentando el principio de no injerencia y de respeto a la soberanía, intentando generar acciones de secuestro, asesinato. Ese es uno de los personajes. Dos, el gobernador de uno de los principales estados fronterizos, que ha sido una barrera conjuntamente con Táchira y Zulia en las agresiones que desde Colombia han tenido el territorio venezolano. El único gobernador fronterizo que es objeto de esa sanción, el compañero Omar Prieto. No es fortuito, el Zulia ha sido un bastión y tiene que ver con un alineamiento del Zulia con las políticas nacionales. Luego tiene a los dos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sí. Es decir, pero además, si tú te das cuenta en detalle, estamos hablando de miembros del Tribunal Supremo, René de Gres, Calixto Ortega, Carmen Zuleta de Merchán, se me escapa uno o dos. Estamos hablando de miembros de la Sala Constitucional, de la Sala Político-Administrativa, actores que han sido clave en decisiones institucionales del Tribunal Supremo de Justicia defendiendo al Estado venezolano ante un contexto de guerra irregular, de agresiones no declaradas, de operaciones encubiertas que buscan generar lo que mi buen amigo Carlos Land denominó rollerback, es decir, volver atrás. Luego tienes otro conjunto de actores que fueron objeto de estas sanciones. Es decir, cuando actores escogidos sí, a la medida en la defensa de la soberanía nacional. Entonces, tú te das cuenta que eso intenta dos cosas. La primera es generar un ablandamiento de las estructuras de poder y de funcionamiento institucional del Estado venezolano ante unas condiciones de guerra irregular, de guerra compleja o de guerra híbrida, y en donde los mecanismos institucionales de funcionamiento del Estado son propicios y adecuados dentro del concepto de preservación de la soberanía y del principio de independencia. Luego, dos, acompañando esa primera presunción, nosotros no tenemos ninguna duda que se trata también de intentar doblar. Yo te debo recordar lo que dijo Obama en una entrevista en algún momento. Hay mecanismos a través de los cuales nosotros logramos doblar el brazo de los países. Torcer el brazo. Torcer el brazo, lo dijo exactamente. ¿Por qué torcer el brazo de esto? Bueno, un gobernador fronterizo, el comandante de las Fuerzas Especiales contra operaciones encubiertas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, la Sala Política y los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y dos... En un año electoral. Ajá, y a eso voy. Perdón, y se me olvidaba, no lo puedo dejar de decir, dos de los líderes de oposición que tomaron la decisión valiente, aún estando en diferencia con los lineamientos, las posturas, el programa, la doctrina del gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro, decidieron entender que la política se hace sobre la base de la construcción y el manejo del disenso. Estoy hablando de Bernabé Gutiérrez, que es el secretario general de Acción Democrática, y estoy hablando del diputado José... se me va el nombre, el apellido, que encabeza la comisión especial de la Asamblea que investiga las irregularidades de la anterior Asamblea Nacional. Entonces, cuando tú te das cuenta, no es fortuito, es decir, es una selección de pinza dedicada a buscar un debilitamiento institucional
dedicado a generar un ablandamiento de las políticas de reconfiguración de un bloque histórico, que es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Si el presidente Nicolás Maduro no le está diciendo a la oposición, plieguense a los lineamientos de, el programa de la patria, del plan de la patria. Pero Está sin duda diciendo, sí, en un nuevo plieguense a momento, la defensa integral de la nación. y en un nuevo momento Claro. que comienza y del que eres parte, Juan, la Asamblea Nacional, que ha entendido que los asuntos de los venezolanos se dirimen entre venezolanos. Claro, fíjate, hoy en la Asamblea, en la sesión que culminó cerca de las 5 de la tarde, se generaron dos debates muy importantes y en donde uno ve una actitud que es completamente distinta de la tradicional actitud en términos de agenda transgresora, de agenda violenta que tenía la oposición. Estoy hablando de hoy se discutió un acuerdo sobre apoyo a China y las políticas que viene haciendo China de soberanía, de defensa de soberanía en el mar meridional chino, y un segundo, una propuesta de derogación de la ley para permitir la realización simultánea de elecciones a finales de este año. ¿Cuál fue el resultado? La oposición votó a propósito de apoyar un pronunciamiento a favor de la República Popular China que tan solidaria ha sido, no solo en términos económicos, sino en términos de la atención de la pandemia. Y la segunda acción hoy que muestra por qué estas acciones de la Unión Europea hacia estos personajes, la oposición votó unánimemente un acuerdo de derogación de una ley que es del año 2010 y que impide la realización simultánea. Lo que está haciendo el presidente Nicolás, lo que estamos haciendo en la Asamblea, lo que está direccionando el compañero Jorge Rodríguez, que por cierto ahí está en pantalla. Pues todo eso incomoda mucho a la Claro, Unión porque Europea. es el rescate de la institucionalidad y de la posibilidad en democracia de dirimir las diferencias. No se trata de acabar con las diferencias, sino de dirimir las diferencias a través de un mecanismo que es el mecanismo electoral. Y del juego vemos democrático. el contexto de la Unión Europea. Pero además, yo no puedo cerrar esta entrevista que te agradezco sin manifestar sobre las contradicciones. Es decir, una Unión Europea que pretende dar lecciones de ética política, que pretende dar lecciones de comportamiento electoral, de democracia, y entonces tienes un Josep Borrell que es español, en un estado donde están deteniendo a un cantante por denunciar a la estructura monarquía, o que han impedido una consulta popular en Cataluña, generando violencia a grado sumo, que han generado procesos que no han sido investigados, o una Alemania o una Francia con una política violatoria de los derechos humanos en términos de la migración por el traspase que hay desde el Magreb africano, por la migración que hay del Magreb africano hacia el sur de Europa. Hay un silencio absoluto. Entonces, mi maestro, el filósofo mexicano-argentino Enrique Dussel, habla del principio de coherencia. Y cuando Dussel habla del principio de coherencia, dice, no, ser coherente significa tener una perfecta coordinación entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Entonces, cuando tú ves la Unión Europea, a la política de la Unión Europea sobre Venezuela, bueno, y sobre muchos otros asuntos, allí no hay coherencia. No lo hay. Juan, quiero poner en pantalla lo que ha dicho precisamente la encargada de la misión diplomática de Venezuela en la Unión Europea, Claudia Salerno. Ella ha dicho esto: soy una orgullosa hija de Simón Bolívar. He defendido a Venezuela manejando la relación con la Unión Europea con sobriedad y respeto, pero la independencia y la soberanía de nuestra patria no se negocian. Venezuela se respeta. A propósito de esta, es su reacción a la decisión que también toma en esa llamada reciprocidad diplomática de que además, como ustedes muy bien declarar la persona señalan, no no grata, aplica, pero no aplica en este caso. Claro. Pero bueno, hacen el comunicado diciendo que también la declaran persona no grata que todo, a ella en el bloque europeo. Que todo esto que ha sucedido me hace a mí recordar las cartas de Bolívar con el encargado de negocio Irving en el año 1819. Recuerdo un poco para los que nos siguen, que a lo mejor no son historiadores. El encargado de negocio intercedió ante Bolívar por la detención de tres goletas que, violando el bloqueo decretado por el gobierno venezolano, introducían armas para ser vendidas a los realistas. Y se genera un cruce de cartas entre Bolívar e Irving. Y Bolívar en una de las cartas termina diciendo algo que es totalmente propicio para esto en términos de la lucha antiimperialista. Le dice Bolívar a Irving: hemos perdido la mitad de nuestra población luchando contra un imperio. La otra mitad estamos gustosos de seguir su ejemplo. Yo creo que es propicio esto, recordarlo en estas circunstancias. Los venezolanos han resistido
ataques en términos de guerra económica, ataques artificiales a nuestra moneda, intentos de incursión violenta a propósito de lo que se celebró el 23 de febrero del intento de incursión a través del puente de las Tenditas, ¿no? Intentos de asesinato, de magnicidio, ¿no? Una intromisión violatoria de todo el derecho internacional, un desabastecimiento programado, una afectación que ha generado pérdidas a este Estado, escúchenos los que nos están viendo, de 196 mil millones de dólares entre 2013 y 2020. Como Eso solo lo aguanta un pueblo digno. Como lo ¿no? decía aquí mismo en este espacio el expresidente Rafael Correa, recordando esa cifra, no sé cómo lo han hecho, porque Venezuela hoy por hoy, después de todas estas agresiones que ha contado usted, Juan, pues es un verdadero milagro. Me queda algo también para despedirlo. En el comunicado previo, o de la víspera, de la Unión Europea decía que Venezuela se va a aislar aún más ante el mundo. ¿Qué tanto realmente puede pasar de eso? ¿Habrá algún aliado que decida no seguir trabajando de la mano con Venezuela? Mira, yo creo que hay uno de los elementos que caracteriza la política exterior de Venezuela, es que nosotros apostamos lo que yo he dado en llamar la desoccidentalización. Eso es, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, y lo que es hoy la Unión Europea, han pretendido marcar el ritmo de las relaciones internacionales. Venezuela ha buscado quebrarlo a través de asociación con China, con otros factores. Entonces, esto del aislamiento es una percepción desde la prepotencia de la lógica de los imperialismos colectivos. Tal vez lo que desearían ellos. Claro, pero además es un discurso muy fútil. Cuando tú ves elementos, por ejemplo, como la dependencia de minerales estratégicos de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Venezuela y de otros países, cuando tú ves, y cuando estoy hablando de minerales estratégicos, no estoy hablando de petróleo, ojo, que eso es otro tema que indudablemente nosotros tenemos. Estoy hablando de materiales utilizados para equipos electrónicos de transmisión, etcétera, que están presentes en Venezuela y que son muy importantes. Cuando tú ves el tema de que Venezuela tiene las reservas de oro, de la tercera reserva de oro más importante del mundo y que tiene unas condiciones para resistir, pero que además, y esto yo quiero recalcarlo, estamos hablando de un pueblo digno, ¿no? Decía Fidel Castro en un momento del periodo especial, un pueblo que no fuera digno, un pueblo que no fuera valiente, yo hubiese claudicado. Bueno, Venezuela, al igual que Cuba, lo hizo durante muchos años, está demostrando que es un pueblo digno, que es un pueblo valiente y que estamos dispuestos a construir salidas responsables en el marco del derecho internacional y del respeto a la soberanía y la independencia. Muchísimas gracias, Juan. Con eso te despido. Un placer y muchas gracias. Un gusto, Toto. Muchas gracias.